cái tua gì yêu cái tua chôn gì cái tua gì yêu nó chôn ta bay chôn nó chôn ta bay chôn ta bay chôn cả nó sẽ mình tới chỉ là một lệ tại yang cả tu buồn anh tới cả tu buồn anh tới nên chôn ta bay chôn nó chôn ta bay chôn Vậy là chỉ là smart. Hôm nay từ Apollo họ từ ra cô he, sinh nó mai chỉ, bữa họ từ Waraita chơi họ từ Arleha, tam xe họ từ chế hoa cả nó mà ông smart từ mekani, nó sẽ khơi. Ya nanta kalanya họ từ nốt pain cái mà cái cái này mà cái cái culu ya, Joso. Maisa. Tam se ho tu carillo maca guayo esa so de maoria no hot can no lo pante e pan hot te las kemetka octo sutomatia y anta konaintia mane can no lo retia anu yo le hot kut ka mai ya esa satia tu arichaka tu arrehaka esta rehak esta arichaka eso tu prat kanikunya ikushare na yeto norichan yasa yare yara bueno ma hot hero na intra makatra hot hero da skemechika hero no maka awana has kuai patuayoko talat china ya kana ayata yare no yana manyala yana mashi yana estundari una kawaya anen wa jai mata yana no himatin jai mashi yasatia no sona nare rointe huana haintin kuai patu wayoko humata ari hunaka hat hot hachirin hia mankat hari na kai noria tera ya tawaka porque uhas na muy hot kararokka kasa wayapte kapurero monashi no hotta hot anai haina dane wayo hia tia cho hia chora te pihara kwai hot rawari ni pero juatushkai kan tiechon kat makatra maike tuhush awana hasatra awana has quite to wayuka awana has quite tariona porque no horo patia pa hot huneria kat huneria ne no sa etawal ya chi ataka ya tashia no so pushwa en wayuka muka ka hain doe horo potrayuri utumo kalira tras kemech ya te shonori nia maka maka mure hotun kinka no ai hono neka hotia horo no hot te wan humati eso ne pari hanai tras kemechka te anta karme hanai te pich Hawaii Hawaii still are no skare paren. Chekara mai kam khitre huya. Kai toste he ho ka awat siare yala. Ho moi ho. We kiro mani he. Ha pathat ka we ka pala na. We kiro ponai. Ya se yare yala ha pa mushi. Amushi tai mushi. Ya so te rahaska waka nya to moi hot yawari. No hot sian ha tu ala hot waka ha moi. Werhet kaka kayuri nos kasen watata yuri wananka hamos cherte mushkat sala kaite da mona kai mushi hoch wayen pono ha weti yaware
Hia tia no ahora hia intia hia. Sí, maíz. Musu tia. Hama hotu apenas en que mauria. Tohotu wapuna hinka maulu ya amuro istia. Hotus hi chiru. Ya so yale si na yeti chiru ko. Awatast wane win grup na grero mi. Humari ya ka kyale. Ya wata khote tia. Winka. Winkuru. Ya sia te panaka epohas. Ewets tia wale. Hulu e maka poto no. Ewets esas. No so mai papane ma ko ya pana ya. No. Opuna sabaka. Ya so cariros de esas kaitos. Ya que te kuai pantia. Puede te hapa mustayuri ya. Musa kuai pe no ka kuna chika tia wale. Tu hauri ya le tin ya. Hot wayut che alaure que naño chiro tia. Ya satia no hot voy a echar a sakirin chiro. No hura hauro. No sin sakre chiro hamos chen kwai ya ya makat. No son maira waka no hot. Traut kwamnaka no hot. No hot sot no rinti kainti me karen. No sa wayu tira no hot. Hot so apata tawa hom. Hot so apata yana hom. Hunai het gratira mater. Masotia. Prácticamente yo crecí aquí en el resguardo. Cumplí 45 años y perdí dos hijos. Perdí uno de 11 años. Perdí una de 18 años. Mi hijo de 11 años lo perdí en el río. Un día que salió para allá para el río a cazar, porque ellos iban a cazar iguana, porque de eso es que nosotros comemos y ellos salieron para allá a cazar. Y después que ellos habían cazado, ellos se quedaron en la orilla del río a bañarse para venirse para la casa. Ellos se quitaron la ropa ahí en un playón del río, cuando el río tenía pared, porque ya hoy en día no tiene pared de las explosiones. Todos los palos grandes de algarrobos han ido al río, todos se los ha llevado. En la pared del río todo eso se cayó al agua. Ya no hay pared, ya no hay ni palos grandes. Una pared de esa le cayó arriba a mi hijo de 11 años, lo perdí yo. Y nunca Cerrejón dijo: señora, yo voy ahí. Yo voy ahí para ver qué podemos hacer con su hijo. Nunca.
Nunca llegaron y ellos supieron que fue la explosión. Llegó un abogado de ellos, Guayú. Después no volvió más, ni más, nunca supe más nada de ellos, porque yo tampoco hice vuelta. Yo no tenía cabeza en ese instante, no tenía pensamiento. Solo sentía el dolor de haber perdido a mi hija. A los años perdí a mi hija también, en una manera que yo ni sé. Dicen que de tanto raspar las tierras, ya no hay árboles por ahí y los animales se han cruzado para acá, para el resguardo. Animales venenosos, culebras, los inquietos, eso. Uno de ellos entró al cuarto de ella y le picó. No sé si fue que vino de por ahí, no sé. Pero ese es un dolor fuerte que yo he tenido. De ese dolor, hoy en día estoy sufriendo. Me llevaron al hospital. Me dio un preinfarto del mismo dolor. Hoy en día estoy sufriendo de eso. Y aquí estoy luchando, curándome con medicina tradicional. Busco que es bueno por ahí, pero ya no hay raíces. Los palos se han secado. Ya no hay plantas, ya las plantas se han acabado. Yo soy una médico tradicional. Por ahí mis niños les cae la gripa, les cae un apretado. Yo preparo la medicina tradicional y les doy. Y bebo yo con ellos, les hago baño. Pero ya no se consigue. Todo se ha perdido. Va la vaina de las tierras, las explosiones. Esa tierra que le cae a los palos, los mata, el lodo. Ya en la orilla del río ya no hay árboles, se han secado por falta de respiración, de aire de los árboles. Esto está feo. Hoy estoy contándoles mi historia, pero mañana más tarde no sé. Mi corazón ya no tiene fuerza. Todo esto que le estoy contando es lo que estoy sintiendo. Verdaderamente no sé qué pasará en el futuro con Provincial. Provincial se constituyó en el 88 y Cerrejón ya tiene 30 años de estar explotando acá. Y Provincial no tiene buenas condiciones de vivienda, más al contrario. Provincial sufre agrietaduras, derrumbes en las casas cuando hacen las voladuras de Cerrejón. Tenemos contaminación auditiva, contaminación ambiental, impactos en el tema sociocultural, porque nosotros tenemos usos y costumbres y ya las mujeres que sueñan no pueden soñar porque la contaminación auditiva es muy fuerte. No duermen tranquilas, por lo cual no pueden soñar. Entonces, de esa manera, nosotros perdemos la cultura porque ya ellas no pueden tener esa premonición que tienen cuando sueñan. Prevenir los sueños, prevenir las cosas a través de los sueños, accidentes, tragedias. Entonces, como les digo, pues la verdad no sé qué pasará con Provincial más adelante en el futuro. Porque nosotros sabemos que Cerrejón nunca va a compensar los daños y perjuicios que nos ha venido haciendo a nosotros, porque son muchos años de impacto, son tiempos diferentes, son tiempos difíciles.
Yo recuerdo que de cuando niño todo el tiempo había abundancia. Todo el tiempo había abundancia, paz, tranquilidad. Nosotros íbamos, nos bañábamos en el río, buscábamos agua del río, consumíamos agua del río. Actualmente no podemos consumir agua del río. ¿Por qué? Porque Cerrejón tiene unos canales que según ellos es un proceso de sedimentación. Ellos tienen como unas lagunas que según ellos hacen un proceso que el agua baja la laguna, de la laguna, cuando la laguna se desborda, sale al río y eso cae al río. Automáticamente contamina el río. Entonces ya no podemos consumir agua. Es decir, no tenemos el acceso al agua, pues por lo menos agua que no sea potable, pero que sea agua apta para el consumo humano. Porque hay estudios que demuestran que el agua del río Ranchería no es apta para el consumo humano. Queremos aprovechar este medio para dar a conocer las problemáticas que existen en Provincial, en el resguardo provincial, y que se den cuenta de Provincial, de la vulneración de derechos que hay en Provincial, de los casos que hay en Provincial. Aprovechamos esta herramienta tecnológica para eso. Y nada, pues contarles que nosotros seguiremos aquí siempre en la lucha y en la resistencia por los derechos de nuestra población, los derechos de nuestros niños, que son la nueva generación.